Efesios 2, versículo 1 al 3, arranca con un "y", así que por más que acá arranca un nuevo capítulo, acordemos que Pablo y sus escribas ahí siguieron de largo, ¿no? Entonces Pablo comenzó alabando a Dios porque los que estamos en Cristo hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y luego él irrumpe en esta oración de adoración a Dios, pidiendo que podamos conocer más de Dios y que podamos experimentar más de su poder. Y frente a todo esto, él nos quiere recordar ahora cuál era nuestra realidad también sin Cristo, por lo cual también tenemos que ser movidos a la adoración. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí la palabra del Señor. Entonces hoy quiero que nosotros podamos meditar un momento, que podamos meditar, reflexionar y mirar incluso en nuestra propia vida cuál es la condición, del hombre sin Dios. Y esto es algo sumamente importante, poder pensar cuál es la condición del hombre sin Dios, porque primero que nos dice Pablo que esta era la situación de todos nosotros. No importa si nosotros ya vivimos en Cristo, si ya disfrutamos de las bendiciones espirituales, si pudimos experimentar el hecho de que fuimos escogidos por Dios, que tenemos herencia en Dios, si pudimos experimentar el hecho de que Dios nos ha colmado, nos ha hecho parte de su familia. Parte de la razón por la cual el Evangelio, que significa buena noticia, es porque es una buena noticia en respuesta a una terrible noticia. Y es la terrible noticia de nuestra condición por fuera de Dios y sin Dios. Y otra de las razones por las cuales es importantísimo que nosotros no nos olvidemos de esta condición por fuera de Dios es porque estamos rodeados, hermanos, de un montón de personas, de amigos, de familiares, de vecinos que están sin Cristo. Y lo que describe en este pasaje describe la realidad espiritual de estas personas. Y el meditar en esto, si lo meditamos en cuanto a la situación de los que estamos en Cristo, nos tiene que llevar a la alabanza y a la adoración. Y si meditamos pensando en aquellos que no están en Cristo, aquellos a quienes amamos o incluso aquellos de este mundo a quienes ni conocemos, pero que son personas con valor, con dignidad, creados a imagen de Dios, nos tiene que mover a compasión. Entonces, ¿cuál es la primera condición de aquellos que están sin Dios? Dice Él, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, bien sencillo, sin Dios estábamos sin Dios nosotros estábamos muertos. Y nos dice específicamente, ustedes bien ya lo completaron, la frase, lo que decía el versículo, en los delitos y pecados. Y estas son dos palabras que parecieran ser sinónimos, pero no lo son. Y en realidad nos hablan de dos formas en las cuales nosotros muchas veces nos rebelamos en contra de Dios. Los delitos específicamente están hablando de dar un paso en falso, de cruzar una línea que estaba ahí, nosotros no debíamos cruzar, de, como lo usamos más comúnmente en nuestra sociedad, de quebrantar una ley, de desviarnos de un camino establecido por Dios. Y el pecado, si bien es cierto que el pecado también se usa en la Biblia y lo usamos nosotros generalmente como una palabra paraguas, ¿no? Una palabra que digamos cubre todas las definiciones de la forma en la que nos rebelamos en contra de Dios, pero específicamente
el pecado tiene que ver con no cumplir el estándar de Dios. La definición más literal muchas veces se habla de errar al blanco, pero yo creo que a veces hay un problema con esa definición no lingüística, es una definición muy correcta desde el diccionario, pero el problema es que cuando nosotros hablamos de errar al blanco, nos imaginamos enseguida, yo he visto muchas veces como las imágenes que a veces hay en relación a eso, por ejemplo a un arquero, ¿no? que está tirando una flecha y tiene un objetivo ahí, ¿no? Vieron como las competencias, ¿no? Y alguien que le erra al centro. Y eso tiene que ver con la definición específica de la palabra, pero creo que a nosotros no nos ayuda. ¿Por qué? Porque cuando alguien le erra al blanco, bueno, tuvo mala puntería, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Tuvo mala puntería, le erró. Pero la diferencia es que cuando la palabra de Dios habla del pecado, habla de errar al blanco, Dios está hablando del estándar santo, divino de Dios, la forma que Él estableció para que nosotros camináramos en Él, no solamente por una cuestión de obedecer sus reglas, que de eso tiene que ver con los delitos, sino que tiene que ver con la mejor forma en la cual vos y yo vamos a poder experimentar la vida abundante que Él tiene para nosotros. Tiene que ver con decir, mira, Él le dijo a la humanidad, arrancando con Adán y Eva, le dijo, yo les he dado todo. O sea, estamos hablando que el blanco al cual le tenían que invocar era todo, y lo único lo cual le tenían que errar, o tenían que no invocarle, era al árbol del conocimiento del bien y del mal. De eso no prueben. Porque Dios nos creó en un mundo en el cual Él creó todo para que nosotros podamos vivir de una manera abundante, de una manera llena de gozo, de una manera plena, una manera en la cual podamos realmente vivir cumpliendo el diseño con el cual nuestro diseñador nos creó. Y poder disfrutar la vida a pleno y sin ninguna tristeza, ni dolor, ni problemas. El problema es que cuando nosotros cerramos a este estándar de santidad de Dios, ahí es cuando entra este concepto de la rebeldía y de no considerar lo que Dios estableció para nosotros como la manera en la que debemos vivir. Y acá el apóstol Pablo usa estas dos palabras porque está cubriendo las dos grandes formas de pecar, que es lo que a veces le llamamos pecados de comisión y los pecados de omisión. Cuando uno comete un delito, uno está siendo proactivo en su rechazo de Dios. Uno está diciendo, yo voy a quebrantar esta ley conscientemente. Y esta otra idea, si bien es cierto que también nos referimos a esas cosas cuando hablamos de pecado, pero en este concepto, en esta diferenciación por la cual hizo estas dos palabras, también está incluyendo los pecados de omisión. De aquellas cosas que cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que deberíamos estar haciendo para disfrutar de la comunión con Dios. Y esto lo que hace es nos coloca en esta situación de muerte espiritual. Esta rebeldía del hombre, cuando escuché un chiste, si me lo permiten acá, escuché un chiste ahora hace un par de días de alguien que decía que la adolescencia fue la gran revancha de Dios contra la humanidad. Y dice, Dios debe haber pensado, bueno, le voy a dar a alguien creado a su propia imagen que nieguen la existencia de su creador. Entonces muchas veces vemos, ¿no? Como a veces los adolescentes en su rebeldía, mamá, papá, no existís, no me importa nada, tómatela. Y esa es la esencia de lo que ha hecho la humanidad desde el momento que nos rebelamos contra Él. Y es por eso que lo describo con esta palabra tan fuerte. Decir que una persona que está por fuera de Dios está muerta es fuerte, porque ¿cuántos de nosotros conocemos personas que no están en Cristo, que no conocen, que no le han rendido su vida a Cristo, y los vemos y parecen muy vivitos y coleando? ¿No? Incluso yo he dicho muchas veces, no tenemos que tener ningún problema, que hay un montón, o sea, ningún problema, debería ser un problema para nosotros, pero por supuesto que reconocemos que hay muchas personas que por fuera de Cristo ellos buscan hacer cosas buenas, no todo el mundo que está fuera de Cristo es un genocida, un asesino. Hay un montón de personas que incluso buscan vivir una vida buena, una vida agradable. Y sin embargo, lo que nosotros vemos acá es que Pablo es tremendamente duro al decir que aquel que está fuera de Cristo está muerto. Y la razón por la cual él dice esto es porque
se está refiriendo al área que más importa del ser humano. Está hablando de la condición de nuestra alma, de nuestra condición delante de Dios. Y si nosotros nos ponemos a evaluar eso, nosotros podemos empezar a ver cómo, por más que nos movamos, por más que haya personas que van, que se levantan, que cumplen con sus responsabilidades, si nosotros intentamos tocar algún área que tenga que ver con la de nuestro Creador, el Creador de todo el universo, de todo lo que vemos, de todo lo que existe, de todo lo que hemos recibido, cómo la gente se puede poner tan completamente indiferente y muchas veces incluso hostil. Cómo también la palabra de Dios describe la condición de los que están por fuera de Cristo como aquellos que están ciegos a la verdad de Dios. Y esto lo podemos ver. Nosotros, los que hemos llegado al conocimiento de Dios, Dios ha pasado de ser de nosotros de alguien completamente que nos era indiferente o a quien nosotros quizás hasta despreciábamos, a alguien que de golpe comienza a ser hermoso. Y eso es raro porque cuando uno escucha, ¿no?, del amor a primera vista, ¿no?, cuando dos personas ahí se enamoran, ¿no? El problema es que el amor a primera vista a veces se da porque antes no conocías a la persona. Pero el problema con aquel que está muerto es que puede conocer de Dios, puede conocer sobre Dios, le pueden hablar de él, le pueden hablar de las cosas maravillosas que han hecho, le pueden hablar de lo hermoso que es Cristo, le pueden hablar de la obra de la cruz, y todo eso me importa un cuerno, porque mi espíritu está completamente muerto y no reacciona. Es un cadáver que frente a la hermosura de la gloria, de la magnificencia del poder de Dios, como decía en la oración Pablo el domingo pasado, no se nos mueve un pelo. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso, y quizá algunos todavía miremos nuestra vida y tengamos dudas. Y quizá nos miremos y decimos, che, capaz que ando medio moribundo yo por ahí. Entonces es tan grande el rechazo que no hay otra palabra que describa la condición que de muerto. John Stott dice sobre esta condición del hombre, dice que aquellos que están fuera de Cristo están ciegos a la gloria de Jesucristo y sordos a la voz de su Espíritu Santo. No tienen amor por Dios, ni conciencia sensible de su realidad personal, ni salto de su espíritu hacia Él con el grito de Abba Padre, ni un anhelo de comunión con su pueblo. Le son tan indiferentes como un cadáver. Y vamos a ver por qué esto es maravilloso, ¿no? Esto está contrapuesto con que Él, y acá está hablando de Cristo, nos dio vida a los que estábamos muertos. Y no solamente los que estábamos muertos, sino nos dice que lo hizo cuando estábamos muertos. Y esto, hermanos, es clave. ¿Se acuerdan cuál es una de las enseñanzas tremendamente hermosas que vimos en el capítulo 1, que es parte de las bendiciones espirituales? Es la bendición de la elección. De que Dios en Cristo, dice el capítulo 1, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos. Y esto pasa de ser no solamente algo hermoso, sino que además frente a nuestra condición se vuelve algo profundamente necesario. Porque aquel que está muerto no puede ni siquiera pedir por ayuda diciendo que alguien me resucite. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro en la tumba? ¿Fue Lázaro quien mandó llamar a Jesús? Y le dijo, che, Jesús, estoy muerto. A ver si te pego una vueltita por acá. ¿Fue Lázaro quien gritó, por favor, que alguien corra la piedra de esta tumba, que tengo claustrofobia? No. ¿Fue Lázaro quien dijo, che, voy a ver si me levanto?
Fue Jesús quien llegando, quien teniendo compasión de la muerte de su amigo, llorando porque su amigo estaba muerto, pidió que corrieran la piedra de la tumba. Y fue Él que con su voz, la misma voz que creó los cielos y la tierra y le dio orden a todo lo que existe, dijo: Lázaro, sal fuera. Y fue la palabra de Dios la que, entrando en ese cadáver muerto, le dio vida y lo levantó. Entonces, qué hermoso es reflexionar en nuestro caminar espiritual y mirar que en el momento en el que nosotros decidimos seguir a Jesús, en el momento en el que nosotros vimos a Él y dijimos: yo a partir de ahora quiero ser un hijo de Dios, quiero pedirle a Dios perdón por mis pecados, detrás de eso estaba la voz de Cristo diciéndote: levántate, sal fuera. Y es hermoso porque no depende de nosotros, ni en las obras que podamos hacer, ni siquiera en qué tanto nosotros podemos clamar, porque es Dios quien nos dio vida cuando estábamos muertos. No dice que Dios nos dio vida cuando nosotros realmente empezamos a intentar y cuando nosotros nos empezamos a esforzar y cuando nosotros empezamos a decir: necesito un cambio de vida. Cada una de esas cosas es el obrar del Espíritu Santo que nos va conduciendo, algunos en un proceso que puede demorar años y en otros en la primera vez que escuchan la palabra de Dios. Pero el Espíritu de Dios está detrás de cada uno de los procesos y de los testimonios de cada uno de nosotros de cómo conocimos a Cristo. Y eso es algo que debe llenarnos de gozo y algo que nos debe llevar a la adoración. Entonces, siguiente dice: estamos muertos, en los cuales, en estos delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estuvimos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, no es ninguna de estas palabras, pero este versículo y medio, Pablo lo que nos está describiendo es que sin Dios nosotros éramos esclavos. ¿Por qué? Porque en esta muerte espiritual, nosotros, para lo único que éramos libres en nuestro albedrío era para pecar. Quien está por fuera de Cristo, quien está muerto espiritualmente, no puede hacer nada, y esto es fuerte, agárrense del cinturón ahí. Quien está por fuera de Cristo no puede hacer nada que no sea pecar. No, pará, ¿cómo? Vos mismo, pastor, acabás de decir hace 10 minutos atrás que hay gente que no está en Cristo, que no son asesinos, que lleva una vida relativamente normal, que... ¿Sabes lo que pasa? Aún lo que nosotros externamente podemos ver como una vida moral, como una vida de alguien que se quiere conducir correctamente delante del mundo, delante de la sociedad, delante de la gente, cuando nosotros hacemos eso, dándole la espalda a nuestro Creador, incluso prácticamente lo que estamos diciendo es: Dios, yo puedo lograr ser una buena persona, yo puedo lograr embocarle al blanco por fuera de vos. Entonces, aquellas personas hasta las cuales nosotros podemos admirar de cosas que han logrado, de lo buenas que han sido, estando muertas en sus delitos y pecados, hasta lo mejor que han logrado en su vida, lo han hecho ignorando, rechazando a Dios. Y lo han hecho en un pecado que a veces la Biblia considera igual de grave o hasta peor que algunas depravaciones morales, que es la autojustificación. Es el pecado de decir: yo solo puedo, yo soy mejor que aquellos, que otros. Yo soy una buena persona. Es la gran respuesta de cuando se salía a hacer ahí evangelismo en las calles, y una de las preguntas
era, bueno, que hoy quizás no es tan útil porque la mayoría de la gente ni cree en Dios. Pero en su momento, cuando había una creencia básica en Dios, era muy común preguntarle a la gente en conversaciones de evangelismo si vos te morís hoy y vas al cielo, ¿pensás que vas a entrar? Y la respuesta común era, claro, si yo soy una buena persona, nunca he hecho nada malo. Eso es una demostración empírica y segura de que quien está fuera de Dios, lo único que hace es rebelarse contra Dios todo el tiempo, porque piensa que puede presentarse delante de la presencia de un Dios santo, 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 perfecto, justo sobre todas las cosas, y decirle: lo que yo he hecho con mi vida por fuera de vos, vale para que yo pueda estar en tu presencia por toda la eternidad, sin necesidad de tu Hijo y de la cruz. Entonces, por eso digo de que quien está por fuera de Cristo en su muerte espiritual, por buena persona que se considere, solamente ha podido pecar durante toda su vida. Y nos dice que somos esclavos de tres cosas. A tres cosas nos hemos esclavizado. Dice que hemos sido esclavizados siguiendo la corriente de este mundo. Somos esclavos del mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es una sociedad que como sociedad está en contra de Dios. Como sociedad se ha rebelado en contra de Dios. Como sociedad no quiere saber nada con Dios. Y muchos de nosotros, por el entorno en el que estamos, somos arrastrados. Incluso ahora como cristianos muchas veces seguimos siendo, ya no somos esclavos, pero seguimos siendo influenciados y arrastrados. Les comenté ahí algunas cosas del tiempo de preguntas que hubo en el campamento que estuve hace un par de semanas, hace 3 semanas atrás. Entonces le estaba comentando que aparte de las predicaciones también se abrió un tiempo para preguntas y respuestas y hubo, no sé, entre 70 jóvenes había como 250 preguntas más o menos, impresionante. Y nosotros pensamos que muchos habían escrito cosas paveando, pero no, la enorme mayoría de las preguntas eran completamente serias. Y muchas de esas, que esto fue una de las preguntas que me tocó contestar a mí, muchas de esas preguntas lo que revelaban es que incluso aquellos que se dicen ser cristianos siguen tremendamente influenciados por el mundo y muchos de nosotros seguimos dejando que el mundo nos redefina la verdad y lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios también dice que llegarán los días en los que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces estamos en un mundo y bueno, y justo ahora, si esto te genera ruido, hablemos después, porque capaz que tenemos que ver alguna de esas cosas en la palabra de Dios. Pero estamos en un mundo donde incluso para personas que hace años van a la iglesia y que van aprendiendo la palabra de Dios, siguen luchando por la influencia de este mundo con preguntas como si realmente la ética sexual que presenta el mundo estará tan mal. ¿No? Al final, ¿qué tiene de malo esto si alguien se quiere identificar con el sexo opuesto o se quiere autopercibir o comenzar a vivir de una manera diferente? ¿O qué tiene de malo mirar pornografía? Si yo no le hago mal a nadie, si es algo que yo estoy haciendo y nadie se entera. Y ya se pasó de caer y caminar en estos pecados a comenzar a activamente querer justificarlos y pensar que no hay nada malo por eso. Y ese tipo de cosas tiene que ver, o la mentira, para no caer siempre solamente en hablar de los pecados sexuales. Conozco empresarios cristianos que dicen, o que actúan, no creo que lo digan, pero actúan como que para ellos la verdad y la honestidad es sumamente importante dentro de la iglesia. Pero si puedo hacer alguna trampa y puedo mentirle al Estado de alguna manera, genial y mejor. O si puedo engañar a mis empleados, o si puedo pisotear a mis empleados de alguna manera, mejor. Porque total, libre mercado y si no le gusta que vaya a buscar otro trabajo. Entonces vamos siendo contagiados por la manera de pensar de este mundo y no nos damos cuenta. Y cuando estamos por fuera de Cristo directamente somos esclavos a eso.
también, ¿qué otra cosa nos dice acá, no? Seguíamos la corriente de este mundo. Y acá nos dice que lo hacíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, o sea, que obra y que trabaja en los hijos de desobediencia. Acá está hablando de nada más ni nada menos que éramos esclavos de Satanás. Esta descripción, ¿no? del príncipe de la potestad del aire está hablando de que la palabra de Dios nos dice de que Dios es soberano sobre todo el universo, Él está en control sobre todas las cosas. Dios, desde que Jesús resucitó y ascendió a la diestra del Padre, Él se sentó en el trono y Él es rey sobre toda la creación, pero hasta que Él vuelva, Satanás ya fue vencido en la cruz, pero todavía Él no será echado al lado del fuego y todavía, como esa serpiente que ya recibió un tiro en la cabeza, pero sigue coleteando y destruyendo todo a su paso, Satanás sigue obrando y sigue queriendo destruir a aquellos que son hijos de Dios y a quienes no, lo que quiere hacer es seguir dominándolos por completo porque son esclavos de Él. Entonces, y suena raro esta idea que es el príncipe de la potestad del aire. Esa palabra aire en realidad, algunos diccionarios ahí de griego dicen que podría traducirse como una especie de una neblina tenebrosa, ¿no? No es cualquier aire. Es una neblina tenebrosa y tiene que ver con que Satanás lo que quiere hacer es reinar en medio de la oscuridad. Y cuanto más nos pueda traer hacia su potestad, o sea, hacia su dominio, de ese aire, de esas tinieblas, más nos aleja de la luz de Dios y más nos lleva a vivir dentro de sus mentiras. Y dice que también que ese espíritu opera, trabaja en los hijos de desobediencia. Y esto es lo más triste, porque aquellos que están por fuera de Cristo, la enorme, excepto aquellos pocos que se han entregado voluntariamente a rituales satánicos o rituales de algunas religiones que aunque no se autoidentifiquen como satanistas, claramente rumbean para ese lado, pero la gran mayoría está bajo esta condición sin la más pálida idea. Porque a Satanás le gusta ser sigiloso, le gusta trabajar en las sombras, le gusta trabajar a través de las mentiras, engañándonos, disfrazándose como ángel de luz, apareciendo como una amistosa serpiente que dice: yo te vengo a contar lo que Dios te quiso ocultar. Y a través de su engaño mantiene a las personas que están fuera de Cristo bajo esclavitud. Y por último, nos dice que también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y acá tenemos nuestro tercer enemigo o la tercera cosa a la cual nosotros estábamos esclavizados. Y es que nosotros sin Dios éramos esclavos del mundo, de Satanás y de nosotros. O la carne, como le llama también la palabra de Dios. Y esto es terrible porque dice la palabra de Dios que desde que nosotros decidimos rebelarnos en contra de Dios, de que nosotros pecamos, ahí también ya nuestra carne, y se refiere realmente a nuestro cuerpo físico, fue inundado por el pecado y afectado por eso. Y hay un montón de cosas que operan en nosotros que tienen que ver con nuestra esclavitud a nosotros mismos, a nuestros deseos. Santiago dice, en Santiago 1 nos dice que nosotros cuando somos tentados de nuestros propios deseos. Aunque Satanás quiera hacernos algo, nos quiera tentar, aunque el mundo quiera llevarnos con sus ideologías, la raíz de eso, lo que más nos hincha a nosotros, ¿qué es? Lo que queremos hacer nosotros mismos. Por eso la importancia de que nosotros ahora en Cristo queremos valorar la comunidad
sobre el individualismo. Porque el pecado nos lleva a pensar en mí mismo, en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene, en lo que yo deseo. Y nosotros también éramos esclavos de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos. Y eso es algo que ahora, como nosotros hijos de Dios, ya no somos esclavos, pero hasta que Jesús tampoco regrese y nos dé el cuerpo nuevo que Él nos dará para la eternidad, también seguimos con ese pecado que habita en nosotros, del cual ya no somos esclavos, pero está ahí, por eso seguimos pecando. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros ahora en Cristo podemos decirle que no a la carne. Podemos aferrarnos a Jesús y decirle que no, y podemos vencer las tentaciones en Cristo. Entonces, sin Dios éramos esclavos del mundo, de Satanás y de la carne, de nosotros mismos. Y en esta descripción que venimos haciendo, ¿se pueden ver a ustedes mismos antes de Cristo? O si leemos esto con estas palabras tan fuertes, de lo único que pensamos es de aquellos que son peores que nosotros, ¿no? De los criminales, de los asesinos, de los violadores. O de alguno que venimos aguantando, ¿no? Que tenemos ahí cerca y que decimos, Señor, qué muerto, qué olor a podrido que tiene este cadáver, por favor. Si nosotros leemos esta lista, esta descripción de nuestra indiferencia que teníamos ante Dios, que era tan profunda, que es llamada muerte y ceguera, de nuestra esclavitud al pecado y al quebrantamiento de la ley, tan grande que es llamada esclavitud, y también reconocer que éramos esclavos a Satanás, al mundo y a nuestros propios deseos. Y si nosotros pensamos que este pasaje está exagerando y no describe nuestra condición real ante de Cristo, que nosotros éramos personas más o menos bien, y bueno, y lo que hizo Cristo fue ofrecernos una manera un poquito mejor de vivir. O está bien, sí, Jesús perdonó algunos pecados ahí, pero en realidad, mirá, hay otros que necesitan como bastante más a Dios que yo. Quizá seamos para aquellas personas de las cuales esta descripción encaja mejor. Porque parte de nosotros sigue ciegos a la profundidad de la realidad de nuestra condición y nuestro pecado. Con respecto a este último punto de la carne, saben que cuando habla de la carne, incluso la palabra de Dios habla de los frutos de la carne, no solamente habla de estos pecados así horribles, ¿no? Saben que Pablo en Filipenses habla de su propia carne como aquella que lo llevaba a querer gloriarse, a querer agrandarse delante de los demás, de sus logros. Y a eso le llama a él vivir también en la carne. Aquellos que dicen, mirá qué genial que soy, decía Pablo. Yo fui fariseo, fui entrenado con Gamaliel, uno de los grandes teólogos, yo fui el más recto, el que cumplía hasta lo último de la ley y el que era el ejemplo para los demás. Y él ahí reconoce, cuando conocí a Cristo, todas esas cosas fueron hechas basura. Porque ahora conocí a Cristo, como decía la canción, prefiero a Cristo, me quedo con Él. Porque todo lo demás, todo lo que experimenté, sea las tentaciones más grandes del pecado más sucio o la autojustificación de vivir en mis propias fuerzas y pensar que yo puedo, pues yo soy mejor que los demás, todo eso pierde sentido delante de ver la hermosura y la grandeza de Dios. Porque ahí caemos de rodillas y nos damos cuenta que no tenemos más nada para hacer. Y que gloria a Dios que era cuando estábamos muertos que Él nos dio vida. Porque si no estábamos completamente desesperanzados. Entonces, esta era nuestra condición. Y como dije al comienzo, hagamos un esfuerzo para que cuando miremos a nuestro lado, cuando almorcemos a nuestra casa, cuando vayamos a ser mandados, cuando estemos en el trabajo, cuando tengamos una reunión familiar, tengamos esto acá en nuestra cabeza, pero en nuestro corazón también. Para mirar con los ojos que mira Dios la condición de aquellos que están rechazando activamente a Jesús. Y de vuelta esto jamás puede decir, qué bueno que yo no soy como ellos. Ahí, de vuelta, perdimos todos los casilleros, tenemos que volver para atrás. Sino para decir,
Dios, dame más amor, dame más compasión, ayúdame a abrir mi boca para compartir tu palabra, esa palabra que da vida. Porque, ¿cuál es el último gran problema? Dice que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta es una de las verdades de la palabra de Dios que también son más rechazadas, más cuestionadas, más subjetivizadas, que ¿saben qué quiere decir esa palabra? Que no es que alguien niegue que eso está ahí, porque está bien, está ahí en la palabra de Dios, pero en realidad ira es una palabra media fuerte, no quiere decir algo tanto así, ¿no? Aquellos que están, y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos del pecado, del mundo, de Satanás, éramos objetos de la ira de Dios. Ahora, esto significa que, el punto 3, sin Dios estábamos condenados. Entonces, en cierta manera, hermanos, y Efesios se presta para muchas declaraciones controversiales, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. El Padre, por su profundo amor, envió a su Hijo, quien voluntariamente vino al mundo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado y murió una muerte cruel e injusta en una cruz porque Él nunca tuvo pecado, para salvarnos ¿de qué? De Dios mismo. Dios, en su amor y misericordia, nos salva de Él mismo. Porque quiero recordarles, la condenación eterna, el pago por el pecado, no nos comamos lo que aparece en los dibujitos de Silvestre, Piolín y Tommy Jerry, de que cuando alguien iba al infierno, estaba ahí Satanás como el administrador y el que iba a ver cuánto castigaba a cada uno. El infierno fue creado y será inaugurado por Satanás y sus demonios para que ellos reciban el castigo, eso está en Apocalipsis al final, y a los que se les va a hacer lugar es a todos aquellos que a lo largo de su vida sigan rechazando a Dios y no lo amen y no lo busquen. Entonces, Satanás no es el administrador, es el primer cliente del infierno. Entonces, nosotros estamos siendo condenados, somos objeto de la ira de Dios como una justa paga por el pecado de aquellos que han rechazado a su Creador. Entonces, la ira de Dios, es importante también definir esto. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le gusta esta palabra de ira. Porque nos hace pensar en alguien. Porque nosotros pensamos en esto, pensamos en la ira que nosotros vemos en las personas, ¿no? Así como cuando a alguien le cuesta entender que Dios es el Padre de aquellos que somos sus hijos, ¿por qué nos cuesta esta idea? Porque no hemos tenido buenas referencias de lo que es un padre, no hemos tenido un buen ejemplo de padre. Por lo tanto, asociamos a Dios Padre como ese Dios que nos abandonó, como ese Dios que no nos amó, como un montón de cosas. Y con la ira pasa lo mismo. Nosotros, el único tipo de ira que conocemos es el de gente que se arrebata y es el de gente que se calienta por cosas, la mayoría de las veces, injustificadas. Es por conocer a gente que no tiene paciencia, por conocer a gente que sobrereacciona. Y ese no es Dios. Esa no es la ira de Dios. La ira de Dios no es como la de los hombres, no es descontrolada, no es desmedida, no es un producto de su mal humor. Como a mí a veces me puede pasar con mis hijos, que a veces me pongo más botón los días que me cortaron la paciencia. Pero la paciencia de Dios no cambia. La paciencia de Dios es la más larga de todas. Llevamos 6.000 años de paciencia, aproximadamente ahí desde la caída. En la ira de Dios no hay malicia
ni tampoco es arbitraria o subjetiva, o sea que no es tampoco para quien a él se le antoje. La ira de Dios es su oposición. La ira de Dios es buenas noticias. Opa, para ahí ya me la complicaste un poco más. La ira de Dios es su oposición constante, objetiva y justa contra la maldad. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto un desastre, no hemos escuchado una noticia de esto, de algún asesino, de un violador y decimos, queremos justicia, demandamos justicia por este desaparecido, demandamos justicia por esta tragedia? ¿Por qué no podemos vivir en un mundo más justo? Y esta es la buena noticia, hermano, de que la ira de Dios va a traer a su tiempo, dentro de su sabiduría va a traer armonía, paz, va a terminar con toda maldad en el mundo. Y de eso se trata la ira de Dios. El problema es que a nosotros no nos gusta cuando nos enteramos que nosotros somos parte del problema. Porque siempre parte de nuestra injusticia es pensar que el problema de este mundo siempre está fuera de mí. Y siempre son otros los pecadores, y siempre son otros los culpables. Y si todos fueran como yo, este mundo sería precioso. Entonces es la negación de un Dios santo a transar con la perversidad, o sea, negociar con la perversidad y todo lo que busca destruir su creación y su perfecto plan. Es su resolución firme y constante a condenar y ponerle fin al pecado. ¿Y no sería hermoso eso? ¿No queremos vivir nosotros en un mundo sin pecado? ¿Y por qué queremos rechazar nosotros o pensar que Dios no es tan bueno como yo pensaba si Él va a traer su justo juicio sobre el pecado y por lo tanto los pecadores? La ira de Dios no es incompatible con su amor, es esencial para su amor. Por el contrario, es un aspecto esencial para que Dios sea perfectamente amoroso. Porque el amor de un Dios todopoderoso requiere que juzgue y ponga fin a la maldad y fuente de maldad. Alguien que es perfectamente amoroso, bueno, en realidad Dios no es amoroso, Dios es amor, que es mucho más que ser amoroso, pero que es perfectamente justo y es todopoderoso. Saben que para que su amor sea completo, tiene que juzgar la maldad y ponerle un fin. Si no, no sería amoroso. Imagínate que yo tengo a mi hijo y no lo disciplino, porque eso es el argumento que uno escucha todo el tiempo con los niños. No, ¿cómo lo voy a disciplinar? ¿Cómo le voy a poner límites? Si yo lo amo, mira, es un niño, un tierno, no sé qué. Eso que continúa desarrollando, corazones rebeldes. Y los corazones rebeldes van aumentando el grado del pecado y de la rebeldía. Entonces uno se pregunta después, ¿por qué hay ciertas personas que han llegado así a esos pecados atroces, devastadores, que causan tragedias, y en todos los casos uno traza su historia y nunca recibieron límites ni consecuencias por las cosas que hicieron? Acá, gracias a Dios, no se da, pero yo cada tanto me meto ahí a ver y vieron que cada tanto en Estados Unidos hay tiroteos y esas cosas, ¿no? Siempre en la historia familiar es un desastre. Nunca hubo límites, nunca hubo un freno a eso. Entonces, la ira de Dios es ese freno que Dios va a poner al pecado y a la maldad. Y por su gran amor y paciencia, nosotros ahora estamos en un tiempo en el cual todavía podemos responder. Y podemos decir, Dios, sálvame. Dios, a través del obrar de tu Espíritu que estás haciendo ahora mismo para llevarme a considerar esto, te pido perdón por mis pecados. Y te pido que me rescates. Entonces, el versículo 4 es donde comienza con las grandes buenas noticias. Pero lo vamos a dejar acá. No tanto por el tiempo, porque podría haber hecho algo más resumido para hablar de más versículos. Pero saben, hermanos, a veces para entender la profundidad de las buenas noticias que es el Evangelio, a veces nos hace falta meditar y dejar sazonar un poco, dejar nuestra mente que se quede un tiempito pensando en la realidad del pecado, en la realidad de nuestro pasado,
o quizá de nuestro presente y nuestra necesidad tan desesperada de Dios. Y lo terrible de nuestra condición, que tantas veces por costumbre o por la influencia de este mundo minimizamos y pensamos que al fin y al cabo no era para tanto. Cuando en realidad estábamos muertos, éramos esclavos y estábamos bajo la condenación de Dios. Pero, sin pasarme el 4, ¿cómo arrancó esto? Que no le di mucho corte al principio porque quería volver al final. Él nos dio vida, aquellos que estamos en Cristo. Después de lo que acabamos de ver, ¿merecemos alguno de nosotros que Dios mismo se haya hecho hombre y haya sido brutalmente asesinado entregándose a sí mismo para que de esa forma Él pague por el precio de nuestra condena? No, hermanos, no lo merecemos. Sin embargo, Él nos dio vida. Y eso es la verdad más hermosa que jamás podremos llegar a escuchar. Y por eso, de alguna manera o de otra, todos los domingos, no importa qué libro estemos hablando, algo de esto se va a meter en cada mensaje. Porque esto es una verdad incambiable, es la verdad máxima, es lo que nos reúne acá, es lo que cambió nuestra vida y es de lo que se trata. No hay verdad más profunda. No es que esto es el Evangelio y después vamos a hacer algún cursito para aprender algo más profundo de Dios. No hay nada más profundo que esto, no hay nada más hermoso que esto. Y de esto se tiene que tratar toda nuestra vida, de aquellos que ahora tenemos vida gracias a Él. Amén.